buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradeceros a vosotros, a los chicos y chicas que estáis aquí, por venir a esta conferencia sobre el futuro de Europa, sobre Europa en general, y agradecer también a los dos equipos directivos, profesores y profesoras y Departamento de Historia de los dos centros, del Instituto Muñoz Torrero y del Colegio Santa Teresa, por esa acogida a esta conferencia desde el momento en que lo ofrecimos. Y bueno, pues el sentido de esta conferencia y por qué estáis vosotros hoy aquí y está dirigida es porque, si no me equivoco, este año es el Año Europeo de la Juventud, el año 2022. Y además, el objetivo principal de esa iniciativa que ha tenido Europa declarando ese Año Europeo de la Juventud es impulsar los esfuerzos de la Unión Europea para colaborar activamente con vosotros, ¿vale? En ese sentido, la Unión Europea está organizando diferentes actos, diferentes eventos, diferentes conferencias con el objetivo de implicar a la gente joven en el debate sobre el futuro de Europa. En ese sentido, desde el Ayuntamiento quisimos aportar nuestro granito de arena a esa participación colectiva que es necesaria, cada vez es más necesario que la ciudadanía participe en las decisiones y en el futuro de Europa, pero sobre todo es importante que vosotros, los más jóvenes, os acerquéis a Europa, sintáis el sentimiento de pertenencia y además participéis y debatáis sobre el futuro de Europa. Y por una razón muy sencilla, y es porque en ese futuro de Europa estaréis vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, decidimos desde el Ayuntamiento generar este acto que hoy tenemos aquí con la intención de acercaros a Europa, de conocer la realidad de Europa, de sus inicios, de su presente y, por supuesto, de su futuro, ese futuro en el que vosotros vais a ser agentes directos de Europa, ¿vale? También deciros que Europa está en todos sitios, en muchos más sitios de los que posiblemente conozcamos. Europa está en las universidades y gracias a los convenios con las universidades vosotros mismos podréis estudiar en universidades europeas porque se generan ciclos, se generan titulaciones de forma conjunta con las universidades españolas europeas. Os sonarán las becas Erasmus, que seguramente alguno de vosotros terminará solicitando y disfrutando. Eso es gracias a la Unión Europea. También la Unión Europea está en miles de actuaciones que se realizan en los municipios, desde la agricultura, la ganadería, las infraestructuras, en la compra unánime de todos los países europeos, ahora con la crisis del COVID, del material sanitario. Y también, bueno, pues también ahora estaréis desgraciadamente sintiendo lo importante que es pertenecer a la Unión Europea en un escenario de guerra como el que nos encontramos. Por lo tanto, podría enumeraros montones de situaciones que afectan directamente a vuestra vida y que gracias a que estamos en la Unión Europea podéis disfrutar. Como creo que es tan importante que los jóvenes participéis de ese futuro de Europa, pues aquí hemos invitado a don Francisco Aldecoa, a quien voy a pasar a presentaros. Se llama Pachi para los amigos. Pachi Aldecoa, que es, además de catedrático Jean Monnet de la Unión Europea, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2000 y anteriormente en la Universidad del País Vasco desde 1990, en la que fue vicerrector y rector en funciones. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid desde 2002 a 2010 y presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Además de todo eso, es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo desde 2019 y actualmente es el representante de los eventos nacionales y la sociedad civil en la Conferencia sobre el Futuro de Europa y miembro del Board del Movimiento Europeo Internacional. Como veis, tiene un currículum muy extenso. Si alguno termináis en la Complutense de Madrid, que seguramente que alguno de los que estáis aquí estudiaréis en esa universidad, bueno, pues allí él ha dejado su huella durante muchos años y ha tenido un papel muy relevante. Pero sobre todo hoy está aquí por el papel tan relevante que tiene como representante de la sociedad civil en esa convención por el futuro de Europa en el que nos ha representado a todos nosotros.
Esperamos que al final de la conferencia que él nos va a ofrecer, pues podáis hacer preguntas sobre Europa de tal forma que cuando hoy salgáis de aquí os sintáis un poco más europeístas, un poco más ciudadanos europeos y conozcáis un poco más cómo Europa influye en cada uno de vuestros días y en vuestra vida. Muchas gracias y os dejo con Francisco Aldecoa. Pues muchas gracias, alcaldesa, por esta estupenda presentación, por darme la oportunidad de dirigirme aquí a los alumnos del Instituto Muñoz Ferrero y del Colegio Santa Teresa. También a vuestros directores, a vuestros profesores, a vuestras directoras de departamento, a todos los que habéis hecho posible. Yo me siento un poco cohibido, porque yo estoy acostumbrado a dar clases a alumnos entre 18 y 23 o 24 años, que son los que se gradúan en el campo de las relaciones internacionales en nuestra Universidad Complutense y en otras universidades. Y no me resulta tan fácil dirigirme a vosotros porque tengo miedo de aburriros y de no acertar con los temas que sean de vuestro interés. Por eso les he dicho a vuestros profesores que hagáis las preguntas que estiméis oportunas. El título que me habían puesto era Europa por un futuro en paz. Y me parece importante por dos razones. La primera, porque Europa, la Unión Europea, el proyecto político, nace a partir de 1948, a partir de 1950, 48 con la declaración de La Haya y en el 50 con la declaración de Schuman, en el cual se pone en marcha la primera de las comunidades. Se realiza ya un proyecto concreto y que tiene un objetivo claro. El objetivo es mantener la paz entre los europeos. Durante los siglos anteriores había habido muchas guerras, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que fue catastrófica. El principio por el que se mueven los que impulsan la creación de Europa fue una idea clara. No tuvimos Europa y tuvimos la guerra. Es decir, la idea de una construcción europea por encima de los Estados miembros y de los nacionalismos exacerbados es lo que tiene que garantizar la paz. Como decía esta mañana la alcaldesa, en la declaración Schuman, una de las ideas centrales es que se trata de poner en marcha una solidaridad de hecho. ¿Sabéis lo que es la solidaridad? Ayudarse unos a otros. De tal manera que esa solidaridad de hecho haga no solo impensable la guerra, sino estructuralmente imposible. Para conseguir eso, lo que hace falta es unos vínculos muy fuertes entre los Estados miembros y entre sus ciudadanos. Y eso es lo que ha sido la construcción europea desde el 51, que se pone en vigor el Tratado de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, hasta nuestros días. Es decir, durante estos 71 años. Lo que se hace es ir consiguiendo una cohesión entre los Estados miembros y entre los ciudadanos, a través de 5 grandes tratados, que no les voy a contar a ustedes para no aburrirles. Pero la idea es que empieza a haber un poder político y un poder económico por encima del poder de los Estados. En 1950 solemos celebrar el 9 de mayo, y estamos todavía celebrando el 9 de mayo, que es el momento en que Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores francés, plantea un proyecto político especialmente frente a Alemania, que es el país que había perdido la guerra, y otros 4 estados, que son Bélgica, Holanda y Luxemburgo e Italia. La idea es que hay que reconciliarse entre los europeos, que con los que habían tenido esa guerra cruel durante 4 años, tremenda, largos, había que conseguir incorporarles a un proyecto común. Y para eso se trataba de empezar por quizá lo más difícil, que era la puesta en común de una comunidad que aglutinase la producción del carbón y del acero.
Ustedes se preguntarán, ¿por qué el carbón y el acero? ¿Por qué empiezan por lo más difícil? Pues precisamente para poder limitar el esfuerzo de la guerra. La guerra, en gran medida, es debido a la superproducción del carbón y del acero en las minas que estaban enfrente entre Alemania y Francia. Y lo que se trataba era de establecer un poder político por encima de los Estados miembros que controlaran esa sobreproducción. Y para eso se crea una alta autoridad, que es una especie de gobierno por encima del gobierno de los Estados, que tiene un objetivo, controlar esa producción, para que la guerra no vuelva a establecerse como consecuencia de esa superproducción. Y, por otro lado, se crea un sistema político conjunto que es, respiro hondo porque me cuesta trabajo, que no sé si me van a entender, que es, habrán oído hablar ustedes de la Comisión, es la alta autoridad, representa el interés común entre los ciudadanos europeos, el Consejo, que representa el interés de los Estados. Vean ustedes que la construcción europea lo que trata es precisamente una construcción por encima, precisamente con los Estados, pero habiendo una soberanía compartida. Ustedes habrán oído que los Estados tienen el monopolio del uso de la fuerza y que tienen el monopolio de la soberanía. A partir de la construcción europea del 51, esta idea de que no hay poder por encima de los Estados se devalúa, porque tiene que haber una soberanía compartida, tiene que haber un poder compartido entre los Estados. Se trata de transferir competencias soberanas a los Estados para ejercerlas en común entre las 4 instituciones. La Comisión, el interés común. ¿Quién es la presidenta de la Comisión? Ursula von der Leyen, una alemana muy capaz y muy brillante. El presidente, el Consejo Europeo, yo a lo mejor me estoy metiendo en un lío difícil de comprender. El Consejo está representado por los presidentes de los gobiernos de los Estados miembros. ¿Cuántos Estados hay en la Unión Europea? 27. ¿Y quién preside el Consejo Europeo? Pues hay un presidente estable, que es Michel, y hay un presidente en ejercicio. ¿Alguien sabe quién preside el Consejo ahora durante este semestre? Macron, que es el presidente de la República Francesa. ¿Y cuándo va a presidir España el Consejo? En el segundo semestre del 23, y que lo presidirá nuestro presidente, Pedro Sánchez. En medio las presidencias son rotatorias cada 6 meses, le tocará a la República Checa y después a Suecia. Y por último vendrá la presidencia española. Por lo tanto, el sistema institucional es complejo. Quiere decir que hay una comisión, un consejo, un Parlamento Europeo en la actualidad, que está elegido por sufragio universal, que están representados en ellas, pues creo que en la actualidad son 54 españoles, de los 700, cambian los números porque al irse el Reino Unido, creo que son 705 o 700 algo, ha cambiado el número. Y habrá elecciones al Parlamento Europeo en el 24, o sea, dentro de 2 años. El Parlamento Europeo lo preside una mujer. Hasta ahora era un hombre que falleció siendo presidente en diciembre, que era Sassoli, en italiano, socialista. Lo preside ahora una mujer, Roberta Metsola, que es de Malta y que es del Partido Popular, demócrata cristiano, de la derecha, para que nos entendamos. Y después hay el Parlamento Europeo representa el interés de los ciudadanos. Repito la idea. La Comisión, el interés de la Unión. El Consejo, el interés de los Estados. El Parlamento, el interés de los ciudadanos. Y el Tribunal de Justicia, el interés del derecho. Es una comunidad de derecho. Esta comunidad de derecho, pues en la actualidad tiene
una importante importancia económica, tiene una potencia económica equivalente a la de los Estados Unidos, un comercio algo superior al de los Estados Unidos, una capacidad de ayuda al desarrollo impresionante, tiene programas de cooperación al desarrollo, tanto como el conjunto de estados de la sociedad internacional. Y tiene también una ayuda humanitaria que representa también la mitad de las que hay en el mundo. Por lo tanto, es un modelo distinto al modelo de los estados, al modelo de los Estados Unidos, al modelo de China. Está pensada más en la creación de una sociedad del bienestar, es decir, conseguir un equilibrio entre mercado, sociedad y Estado, tener unas políticas públicas muy exigentes. Es la sociedad de bienestar más desarrollada en el mundo. A su vez, el 50% del gasto social mundial se debe en Europa. Es decir, tiene una distribución de la renta muy distinta a China en los Estados Unidos, para que nos entendamos. En Europa sigue habiendo pobres, pero menos que en ningún sitio, o por lo menos entre los grandes bloques, posiblemente Canadá, Australia, sean algo mejor. Pero a nivel mundial hay una distribución de la renta más equitativa que los otros actores internacionales, es decir, que China y que los Estados Unidos. Y sobre todo se caracteriza por la defensa de los derechos humanos. En Europa no hay pena de muerte y, sin embargo, hay que recordar que hay pena de muerte hoy, que se celebra, me parece, el Día de la Defensa de la Pena de Muerte, en los dos grandes actores internacionales, que es Estados Unidos y China. La Unión Europea consiguió, con un conjunto de países latinoamericanos, la famosa moratoria sobre la pena de muerte en Naciones Unidas. En la actualidad, en estos 20 años, se ha reducido tremendamente. Solamente creo que quedan 14 países. Entre ellos, el peor es Irán y Arabia Saudí, y China y los Estados Unidos. Es decir, que no olvidemos que siguen practicando legalmente la pena de muerte. Al mismo tiempo, la Unión Europea, con algunos países, especialmente latinoamericanos, puso en marcha el Tribunal Penal Internacional, que era un tribunal para poder condenar los delitos graves contra la humanidad, y lleva 20 años de funcionamiento. La Unión Europea puso en marcha el Tratado de París, que es el tratado contra el cambio climático. También en esa situación estaban China y los Estados Unidos en contra, y después de 5 años de negociaciones llegaron a un acuerdo mínimo para poder salvar el planeta. Se llama Tratado de París porque los franceses tienden a capitalizar los éxitos comunes, pero es un tratado impulsado por el conjunto de los Estados miembros. Y podríamos citar muchas más conquistas en el orden internacional y en la gobernanza mundial, que vienen de la mano de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Y también los objetivos del milenio para 2020, 2030, que seguro que los 17 que los habréis estudiado en clase, pues que desaparezca el hambre, que desaparezca la falta de agua, que desaparezca la inexistencia de educación, etcétera, etcétera. Los 10 objetivos del milenio para 2030 también fue una propuesta de la Unión Europea que consiguió ponerla en marcha en el sistema mundial, en el sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, la Unión, Europa, es algo distinto a lo que existe en el mundo. Es algo incompleto, imperfecto, inacabado y que está en proceso de construcción. Lleva 70 años construyéndose este edificio singular. Es como una especie de, dice un famoso autor, Siñaski, que es como una catedral, en donde ha tardado, las catedrales, algunas han tardado pues 2 o 3 siglos. Aquí llevamos 72 años. Lo importante es que el proceso continúe. Y ahora mismo estamos en un momento en que el proceso tiene que continuar. Y uno de los elementos que ha hecho que se acelere este proceso de construcción europea
Bueno, ha sido la conferencia en la que he participado en representación de España, la conferencia sobre el futuro de Europa, en la que nos hemos reunido 450 personas para estudiar en qué había que cambiar el modelo europeo para hacerlo más efectivo y más cercano al ciudadano. Y además, justo hoy celebramos 3 meses de la invasión, de la agresión de la Federación Rusa al Estado soberano de Ucrania. Han pasado 3 meses. Eso influyó muchísimo en la conferencia. Y influyó no solo en la conferencia, sino que ha influido entre todos los europeos, donde ha habido un sentimiento de que esa agresión era contra toda Europa, contra nuestro modelo, contra nuestros principios, contra nuestros valores, contra nuestra forma de sociedad de bienestar que tenemos. Y, por lo tanto, la Unión Europea ha reaccionado en contra con un conjunto de medidas, no solo la Unión, sino la sociedad civil. Vosotros conoceréis muchos ejemplos de familias aquí en Extremadura, en Andalucía, en donde han acogido niños, incluso se han escolarizado algunos, no sé aquí, pero desde luego, por ejemplo, en Navarra he tenido oportunidad de ver que en varios colegios se han escolarizado, o en Castilla-La Mancha, yo supongo que en Extremadura también, pero conozco menos, en donde se han incorporado niños que han tenido que salir como consecuencia de la guerra. Fíjense ustedes que han salido 6 millones a otros países miembros, a otros países de la Unión Europea, que los han acogido con los brazos abiertos. Pero no solo las instituciones, los han acogido las familias. Yo conozco en Madrid varias familias que tienen un niño, o tienen una familia, o tienen una madre y 2 niños en su casa protegiéndoles, porque han tenido que salir como consecuencia de la guerra. Fíjense ustedes qué tragedia. El padre se ha tenido que quedar en la guerra y los hijos han tenido que salir de la misma. Incluso he tenido una alumna que estaba preocupada porque iban a hacer un llamamiento obligatorio para ir a la guerra no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Al final es voluntario a las mujeres, pero son muchas las que han ido. Por ejemplo, esta misma. Tenía miedo de que le llevaran obligatoria y al final ha ido voluntaria. Lo cual le dan ustedes una idea de la tragedia que se vive en Ucrania y de la fuerza con la que están defendiendo su país, su tierra, sus tradiciones, frente a una agresión injustificada, contraria al derecho internacional, y en donde además están haciendo crímenes de guerra horrorosos que se están empezando a inspeccionar y a tratar con objeto de poderlos llevar ante los tribunales internacionales. Eso, por parte de Europa, ha habido primero solidaridad humana entre las personas, después solidaridad también a través de las instituciones. Ha habido sanciones económicas importantísimas, que serán lo que tiene más efectos. Ha habido sanciones políticas, ha habido ayuda económica, ¿por qué no decirlo también? Ha habido ayuda militar, que pensábamos que no iba a haber, pero ante una agresión así, el derecho internacional reconoce el principio de legítima defensa y la Unión Europea en su conjunto ha colaborado con la legítima defensa y en ese sentido está distribuyendo armas muy eficaces. Yo soy poco partidario de las armas, pero claro, en momentos límites, ya que tenemos, es imprescindible usarlas. No sé si ustedes siguieron la discusión que hubo en España en torno al uso de las armas. Hubo algunos sectores que decían que frente a la agresión lo mejor era que terminara rápido y por lo tanto habría menos muertes. Nosotros desde el movimiento europeo hemos defendido que hay que defenderse y que el principio de legítima defensa está en el orden internacional para algo, para dar los medios y apoyar a los que quieren defender su territorio, su forma de vida, su vida. Y por lo tanto hemos creído que no se podía aceptar la invasión. Y estamos defendiendo con todos los medios a que esto termine con la retirada de las tropas por parte de la
de Rusia, de la Federación Rusa. Estas son algunas de las cuestiones que quería plantearles a ustedes, a vosotros. No sé qué hora es ni el tiempo que llevo. Debo llevar más de media hora, ¿no? Sí, media hora. Media hora. Yo terminaría estas reflexiones con objeto de poder establecer un diálogo, señalando que decía desde el principio que para hablar de la paz hay dos circunstancias. Primera, el proceso entero de construcción europea está pensado para que no haya más guerras entre los europeos. Segundo, no se puede hablar de paz hoy en Europa cuando un país vecino, socio nuestro, aunque no sea miembro de la Unión Europea, vive una agresión tan salvaje. Por lo tanto, es el momento de recordarles, de apoyarles, de tenerles presente y de ver y de saber que algo que al principio decíamos que era imposible, que Ucrania pudiera resistir frente al poder tremendo de Rusia, es posible que lo consiga. Y lo tiene que conseguir con la solidaridad de todos nosotros. En ese sentido, hombre, la guerra va a tener consecuencias también para nuestras vidas, pero en menor medida. Es decir, la inflación que ahora tenemos pues es en gran parte debido a la guerra. Las dificultades que hay en algunos temas pues son debido a la guerra. Es decir, que el comprometernos a favor de la paz puede tener algún coste, en este caso no muy alto, de incomodidad en nuestras vidas. No quiero terminar con algo que ha dicho su alcaldesa. Ustedes, estoy seguro que más de la mitad de ustedes van a tener oportunidad de estudiar y de vivir en Europa. Yo no conozco los programas que hay de educación básica ya europeos, conozco los universitarios, en donde ha habido, ya no me salen las cifras, creo que 30 millones de estudiantes en toda Europa, no en España, que han participado en el proyecto europeo. Y en el proyecto europeo, el otro día oí un dato que me llamó la atención, y que han nacido 2 millones de niños Erasmus, quiere decir de gente, de hombre y mujer, que han estado en programas Erasmus de distintos países que al final han creado una familia. Y por lo tanto, hay 2 millones de niños Erasmus, que es una buena cifra. Ustedes tendrán posibilidad de acudir a esos programas Erasmus de 6 meses, de 1 año. En España, además, no solamente a nivel universitario, desde hace ya 5 años, hay también a nivel de formación profesional. Es decir, que todos los que terminen ahora nuestra educación es general van a poder participar en estos programas. Yo les animo, a lo mejor algunos ya están en programas de enseñanza media, no sé cómo se llama ahora, de enseñanza de su edad, están ya participando en algunos de estos programas. Pero les animo a que Europa, precisamente, algo que no se suele contar, los cambios que se han producido en Europa desde 2019, desde las elecciones del 2019, son en gran medida gracias a la participación de los jóvenes. En contra de lo que dicen los medios, en la última encuesta se veía que los jóvenes son muy proeuropeos, como ocurrió en el Reino Unido. Si ustedes vieron, los jóvenes eran pro mantenerse en la Unión Europea. En las elecciones este año del Parlamento Europeo ha subido 10 puntos la participación y ha sido porque el sector nuevo, que tienen entre 16 y 21 años, o en los años 18 y 23, han votado casi el doble que la media en su país. Es decir, hay un compromiso juvenil enorme. Y por último, ha hecho referencia la alcaldesa a el Año Europeo de la Juventud. Y el Año Europeo de la Juventud se trata de un conjunto de programas. Hay muchísimos, yo no los conozco, los que tienen que ver con su edad, pero seguro que sus profesores podrán ponerse, y hay muchas iniciativas para hacer visitas, aunque sea de 1 semana, a Europa, a las instituciones europeas, con el objeto de que vean ustedes las virtudes de nuestro programa político completo y, sobre todo,
Este proyecto europeo es el que ha permitido una paz entre los europeos de 70 y tantos años, a pesar de que fuera de nuestras fronteras tenemos una guerra cruel que tenemos que ayudar a que se pare. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la exposición y yo creo que se abre el turno más interesante, que es el que vosotros podáis participar y preguntar, porque seguramente que hay muchas cuestiones en las que tenéis dudas. Las preguntas que hayáis generado en vuestras clases y demás, es el momento de trasladarlas. Creo que tener aquí a Francisco Aldecoa es todo un lujo. Él vive diariamente la política de la Unión Europea y vive diariamente sus instituciones. Él puede asistir a conferencias con el presidente francés, con la presidenta italiana, la presidenta de Malta. Tenemos una persona aquí que vive Europa y que además traslada Europa al resto de los ciudadanos, porque os repito que desinteresadamente e inmediatamente a que le ofrecimos venir aquí a contaros a vosotros su visión de Europa, lo aceptó completamente de forma desinteresada. Entonces, es un lujo tenerle aquí y es el momento en que vosotros le trasladéis las cuestiones y las dudas que os surjan en torno a la institución europea. Si me permites, ya que has sacado ese tema, el 9 de mayo, que es la fiesta en la que celebramos el 72 aniversario de la Declaración Schuman, tuve la oportunidad, invitado por el Parlamento Europeo, de estar en el Parlamento, en Estrasburgo, y además, por motivo de que mi apellido Aldecoa, el primero, y se nos distribuyeron por orden alfabético, estaba más cerca, a 2 metros del presidente, de la presidenta del Parlamento Europeo, de la Comisión y del presidente Macron, que estaba a 1 metro, a 1,5 metros mío. Es decir, que les pude ver muy de cerca y además vibrar con un discurso colectivo que era compatible o complementario entre los 3 presidentes de las instituciones. Y también con más de 1000 personas elegidas por sorteo. A mí el sistema no me gusta, pero es como ha funcionado la conferencia, donde aclamaron y donde participaron activamente. Y algo que no suele ocurrir en nuestro país ni en ningún sitio, desde luego yo que he vivido en el País Vasco muchos años, era por motivos de seguridad, pero allí se juntaron completamente. Es como si ustedes, los que están ahí, vienen aquí a la sala y aquí y se juntan con los, en este caso, los presidentes de las instituciones. Hubo un encuentro extraordinario y sobre todo es el principio, se comprometieron a iniciar una reforma en profundidad de la Unión Europea de carácter federal. Y eso es lo que se llama la tercera convención. De la segunda nació la Constitución, que después no entró en vigor porque en 2 países no se ratificó. Ahora el sistema parece que va a ser distinto, que no va a haber referéndums nacionales, sino que va a haber un referéndum al final. Bueno, estuve el 9 de mayo celebrando con los presidentes de las 3 instituciones y yo les cuento todo lo que quieran. Bueno, pues es vuestro momento. No, yo creo claramente que no. Yo creo que va a colapsar Rusia, para que nos entendamos. Creo que es lo que verdaderamente en este momento se juega. Fíjense ustedes que se ha devaluado el 80% de su moneda, que no tienen capacidad de compra ninguna, que están en una situación límite y encima están manteniendo una guerra injusta. Es la que va a colapsar y creemos que pronto es Rusia, no la Unión Europea. La Unión Europea está muy sólida, tiene problemas puntuales en cuanto tiene una inflación, pero también hay una inflación en Estados Unidos, tiene algunas dificultades, el precio de la energía está muy alto, pero está muy sólida. Sobre todo, si ustedes leen los eurobarómetros, verán que la aceptación del proyecto europeo está, creo que en casi todos, a lo mejor hay 3 o 4 estados. Desde luego en el nuestro, aceptan más la ciudadanía el sistema europeo que el propio nuestro. Creen que funciona mejor. Desde luego en el caso español es claro, pero en el caso francés también.
Por lo tanto, no hay ningún peligro de que la Unión Europea colapse, por lo menos en los próximos 10 o 15 o 20 años, que es lo que solemos estudiar los científicos. Uno de los problemas que tenemos es la demografía, que no crecemos suficientemente y que hay más mayores que jóvenes. Esto se tendrá que alterar. En parte dependerá de ustedes, cómo se portan, de los hijos que tengan. Pero siendo prácticos y siendo objetivos, será también la forma de aceptar a los emigrantes. Está claro que entre la población emigrante la reproducción es más rápida que los que son nativos. Y tendremos que aceptar bien una acogida más completa de los emigrantes en toda Europa. Y tendrá que haber una política de migración más constructiva. Usted ha dicho cómo se comporta política, económica, demográfica y, bueno, ¿perdón? Política y económicamente y demográficamente. Económicamente se está recuperando gracias al plan de recuperación. Ustedes fíjense que tuvimos aquí una pandemia, que en principio fuimos de los países más afectados, pero ahora mismo son en Europa los que mejor hemos salido en el mundo de la pandemia. ¿Gracias a qué? A dos cosas. Por un lado, a que se puso un fondo de recuperación, que es el que ha permitido desarrollar los ERES, por ejemplo, las ayudas. Hubo una contracción económica fuerte y eso llevó a que hubo que expulsar mucha gente del mercado de trabajo. Y se les dio unas ayudas que vinieron de Europa. Y ahora hay un plan de recuperación muy fuerte, muy fuerte. Y ahora tendrá que haber otro, o complementario al mismo, o habrá que reorientarlo para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Pero económicamente, a pesar de los medios, están liándolo bastante a veces, España está creciendo el 4%, que es un poquito más que la media europea, pero Europa está creciendo al 3 y pico, 3,5, 3,6 o por ahí. Se pensaba que íbamos a crecer todos un punto más, porque no había guerra. Como consecuencia de la guerra se ha perdido un punto, pero sigue siendo un crecimiento fantástico. Es como el de los Estados Unidos. Es ahora equivalente al que tiene China, que ha caído una barbaridad. Es un crecimiento bueno, más allá que haya algunas consecuencias, pero económicamente con la pandemia tuvimos crecimientos negativos durante 2 años. Es decir, que hay que situar en el momento en que estamos. A pesar de las dificultades que hay, vamos saliendo. Y vamos saliendo la Unión Europea en su conjunto. Y eso es lo importante, que sea en su conjunto. Y desde el punto de vista político hay que decir que hay una cohesión política como no ha habido nunca. En España estamos en una situación, diríamos, de cierto enfrentamiento político en el Congreso de los Diputados. Y eso lleva a que creamos que en Europa pasa lo mismo, pero no es así. Esta oportunidad de estar este año en el Pleno del Parlamento y el 60% de la Cámara, es decir, Partido Popular, Partido Socialista, liberales, Verhofstadt, para que les sitúen ustedes, bueno, aquí son los Ciudadanos, el equivalente, y verdes, en los temas gordos votan igual. Eso no ocurre entre nosotros, desgraciadamente. Pero esto es lo que hay que ver. Cuando dicen, ¿hay cohesión política? Completa, nunca ha habido tanto. La señora Ursula von der Leyen fue elegida con el 60% de la Cámara. Eso en España no creo que ha ocurrido nunca. Pero vean ustedes que hay un consenso político. El que no haya en España no quiere decir que no haya en Europa. Y las mismas fuerzas políticas que en España están divididas, en Europa están votando conjuntamente. Pues ventajas muchas. Estoy intentando pensar en las desventajas. No se me ocurre, porque ya es un proceso irreversible e inevitable, en el sentido de que es muy difícil entrar, pero es casi más difícil salir, lo cual no quiere decir que no se pueda salir. El país, el Estado, que únicamente ha salido es el Reino Unido. Llevan solo
formalmente desde enero del 20, si mis datos no me fallan. Es decir, y está claro que les va mucho peor que estando dentro. Y sobre todo, es claro que la Unión Europea, desde que se ha salido el Reino Unido, ha progresado una barbaridad, porque se han podido tomar decisiones que con el Reino Unido no hubiera sido posible. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al plan de recuperación, en el cual el Reino Unido se hubiera estado completamente en contra de hacer una deuda internacional, una deuda federal que respaldara el conjunto de los Estados, entre ellos. Antes contaba la entrada con alguno de sus profesores que a veces mis números y mis años me saltan, pero creo que fue en el 19, se discutía, o a lo mejor fue en el 20, en plena pandemia, se discutía el plan financiero desde 22-27, el plan financiero plurianual. Se discutía en torno al 1%. El Reino Unido no aceptaba más que el 0,95% del presupuesto total que tuviera la Unión Europea. En un año y medio, desde el 21, desde octubre del 21, la Unión Europea ha aceptado para el periodo 22-27 el 1,98-95, es decir, el doble de lo que no aceptaba el Reino Unido. Con el Reino Unido dentro hubiera sido imposible. Es decir, hay ya una proyección financiera muy fuerte para poder desarrollar durante los 7 años anteriores. Por lo tanto, yo ahora no veo las ventajas de salirse. De hecho, no hay ningún país que lo pida. Me parece que hay 11 que quieren entrar y que por diversas circunstancias están negociando su entrada. Algunos son ya candidatos, 5 son candidatos, los demás están en una fase previa. Es decir, hay muchos socios a este club que quieren entrar. En este momento no hay ninguno. Y para hablar, que a lo mejor no debe hablar tan claro, la Unión Europea lo que querría es echar a uno, que es a Hungría. Hay que decirlo con crudeza. Hungría está paralizando muchas de las decisiones que ahora se toman por unanimidad. Por ejemplo, los relativos a los embargos de petróleo que se quieren hacer a Rusia, porque tiene una relación especial con Rusia y porque consigue el petróleo a mitad de precio que los demás. Y en ese sentido, cuando hay un enfrentamiento, antes era Polonia y Hungría. Ahora Polonia, como consecuencia de la ayuda que tienen que prestar a los refugiados, ha cambiado. Y además se ha enfrentado a Hungría. Fíjense ustedes esto que siempre decimos, Polonia y Hungría como excepciones. Oiga, Polonia es proamericano 100%. Hungría es prorruso. Nunca se podrán entender del todo. Hay que comprenderlo bien. Y ahora eso ha estallado del todo. Entonces ahora tenemos una dificultad, que lo que no sabemos es cómo echarles o cómo conseguir que Hungría se vaya. Esa es la dificultad concreta, que nadie, por diplomacia, por lo que sea, nadie lo cuenta. Pero esa es la realidad. No hay ningún país, ningún Estado que quiera salirse en la actualidad. No hay nadie. No se le pasa por la cabeza, ni a Hungría, que no hay forma quiere tener su política propia, quiere tener sus ventajas de estar dentro. Hay que decir que de momento las ayudas las tiene congeladas. El plan de cohesión lo tiene congelado. La ayuda del plan de recuperación tampoco se le da. Se le hace la vida para que tome una decisión. Pues es muy buena pregunta. Mire, hay un caso que no lo aceptan por motivos políticos, que es Turquía, que lleva 20 años o más desde que pero es porque el régimen turco se ha islamizado y ha perdido el carácter democrático. Las cárceles las tiene llenas de profesores y de militares. Es decir, a pesar que ahora, en relación a la mediación con el fin de la guerra, está tomando actitud positiva y puede ser un mediador bueno. Estoy seguro que eso va a jugar positivamente en su haber. Hay otros países, normalmente están pendientes
pues desde, no me acuerdo exactamente, 96, 97, después de los países de los Balcanes. Bueno, hay 2 países que están a punto de entrar, hay otros 4 en los Balcanes que tienen posibilidades de entrar. ¿Por qué? La pregunta de ustedes es clara. ¿Por qué no entran? Por 3 razones. El proceso de negociación y de adhesión tiene que cumplir los famosos criterios de Copenhague, que es que sea democracia plena y desarrollada, que sea un sistema de mercado, no que haya una planificación central, y que sea un mercado garantizado. Y tercero, que tenga una administración que sea capaz de cumplir los compromisos que tienen el conjunto de los Estados miembros. Y en ese aspecto son unas negociaciones largas, con 18 o 20 capítulos, en distintos campos, en donde se tiene que verificar que son capaces de estar dentro. En España hay un sector de opinión que cree que fue excesivo el ingreso de 11 estados a partir del 2004. Yo no soy de ese criterio. Creo que la adhesión fue adecuada. Pero hay quienes creen que no lo fue. Y ese sector, que no es un sector político de derechas ni de izquierdas, sino es un sector de opinión, es el que también dificulta las nuevas ampliaciones. Hay un sector que cree que iba a debilitar el conjunto de la Unión Europea que haya ampliaciones rápidas. Yo creo que las ampliaciones tienen que seguir adelante con los medios en que actualmente se están desarrollando. Pero, efectivamente, las negociaciones tardan mucho. Fíjense ustedes, España pidió en el 77, era Suárez y el ministro era Marcelino Orejas, de Exteriores, cuando se solicita el ingreso. No entramos hasta el 86, es decir, 9 años. Estos países más o menos están tardando lo mismo, o un poco más. Pero fíjense ustedes que entonces la Unión Europea o la Comunidad Europea tenía una dimensión mucho más pequeña que la que tiene ahora. Tenía 5 o 6 políticas, ahora tiene 14, tenía otra dimensión. Es decir, las obligaciones que asume el país que entra son muy superiores. Por eso es más difícil entrar ahora, porque tienen que cambiar prácticamente sus obligaciones y sus políticas, porque empiezan a ser competencias de la Unión casi todo. Y, por lo tanto, para un país tiene que hacer un gran esfuerzo. Y tienen periodos transitorios. Antes nosotros tuvimos 7 años y en algunos casos hasta 10, y ahora tienen hasta 12, para adecuarse económica, política, socialmente, normas de todo tipo. Por eso es complicado. Esta idea de que teníamos que incorporar a Ucrania ya en 3 meses es imposible. Una cosa es, como dijo Macron en ese discurso al que he hecho referencia antes, que sean socios de honor o algo así. Pero el hecho de ser candidatos del todo necesita tener unos requisitos que de momento no tiene y que además la guerra lo ha complicado. Otra cosa es que la Unión Europea tendrá que dar unas ayudas excepcionales para la recuperación física y humana de Ucrania. En la última semana se han establecido algunas novedades, que son la propuesta de que la incautación de los medios de autoridades rusas se confisquen del todo, porque ahora están en suspenso. Por ejemplo, han visto ustedes en televisión yates, grandes casas que tienen en España. La última propuesta del Parlamento es que se confisquen, se cree un fondo europeo y que con eso se pague parte de la reconstrucción. Eso es muy complejo, pero por lo menos la idea es buena, porque ya lo eran antes. El proceso de unificación lo que ha hecho es nivelar la renta de los países y de las regiones. La crítica es que en algunos casos muy lentamente.
En el caso de Grecia, de Bulgaria, de Rumanía, de Bulgaria especialmente, pues les cuesta trabajo acercarse a la media comunitaria. Pero, en todo caso, están creciendo más deprisa de lo que crecían antes. Algunos países siguen teniendo dificultades, pero la razón es que Bulgaria era mucho más pobre antes de que entró. Entró en el 7, si no recuerdo mal, en estos 14 años. Se ha acercado bastante, pero se tendría que acercar más. Uno de los objetivos es nivelar las rentas entre países, entre regiones y entre ciudadanos. Estamos alejados a ello, pero en todo caso no es comparable con otros fenómenos de integración. México, en la EFTA, el NAFTA, quiero decir, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México está produciendo el efecto contrario. México no avanza. Aquí todos avanzan. El problema es que no avanzan suficientemente. No sé si contesto a su pregunta. La diferencia de renta era más alta. Es decir, ¿por qué, me pregunta usted, unos son ricos y otros son pobres? Porque ya lo eran. La Unión Europea lo que hace es atenuar esas diferencias. La crítica es que un poco lento. Pues es lo que le estaba comentando. Sí, pero en su momento. De momento tendrá un contrato de asociación reforzado en donde van a intentar que recuperen sus infraestructuras y sobre todo la vida. Va a haber, ahora mismo hay programas Erasmus muy fuertes para todos los jóvenes ucranianos en Europa. Entrará, pero no en 3 meses, entrará en 8 o 10 años, si es que las cosas van bien. Pero, sin embargo, tendrá una situación de solidaridad muy completa en cuanto que podrá participar de los fondos europeos de una manera muy fuerte. Y, a su vez, Europa ha creado la Unión Europea ha creado una conferencia de donantes para conseguir medios en otros países y poder desarrollar, resolver las infraestructuras. Ustedes fíjense que en la guerra de Ucrania, que Rusia intentó conseguir todo el territorio y llegó a las puertas de Kiev con esa idea, con derrocar el régimen y prácticamente llegó a tener el 60% del territorio. Ahora no sé los últimos datos, pero debe estar entre el 10, el 12 de su territorio. Es decir, se ha tenido que ir retirando porque no ha tenido capacidad para poder y está utilizando bombardeos indiscriminados que son contrarios al derecho internacional, donde están muriendo civiles que no tienen nada que ver con el asunto. Es decir, que se está frenando enormemente iba a tardar una semana o 2, llevan 3 meses. Y en este momento los analistas internacionales dicen que la guerra está en tablas, no que está... No, bueno, primero se ha tenido que retirar del 60% del territorio y segundo, se ha quedado con objetivo de conseguir las 2 provincias que ya tenían problemas antes, o sea, que tiene unos objetivos mucho más limitados. Por lo tanto, ya no sé cuál era la pregunta. Si Ucrania entrará, sí entrará, pero tenemos que terminar la guerra. Tenemos que terminar la agresión. Porque aquí la guerra es una agresión armada contra un territorio que habrá sus razones objetivas, pero en la medida en que se usa la fuerza, pierden las razones objetivas. Y la discusión sobre por qué Ucrania tenía que tener una relación con Rusia o determinadas regiones no se cumple la bilengua, ¿cómo se dice esto? Que se puede hablar en los 2 idiomas. Bilingüismo. El bilingüismo. Bueno, había sus problemas, pero de ahí eso no justifica en nada todas las cosas que me puedan contar para una agresión armada, donde ha habido pues más de 100.000 muertos y de los cuales la mayoría son jóvenes. El Reino Unido está pagando escrupulosamente los 50.000 millones que se comprometió en su salida y está pagando todo.
La única dificultad que hay con el Reino Unido es la aplicación del protocolo con Irlanda, en donde el actual presidente ve que la aplicación del protocolo que él ha firmado va a llevar a la unificación de Irlanda. Y, por lo tanto, es por lo que hay dificultades y quiere renegociar el protocolo de Irlanda. Ya habrán visto, además, en las elecciones, las fuerzas a favor de la unificación son superiores a las otras. Por lo tanto, esa es la dificultad que hay. En cuanto al pago, están pagando todo. Usted fíjense este tema, que es muy interesante de resaltar. Cuando la negociación en relación al tema económico, la Unión Europea dijo que había que el coste de la salida eran 60.000 millones. El Reino Unido dijo que estaba dispuesto a pagar 5.000. La negociación se acabó, bueno, ahora mismo no estoy seguro, si con 45.000 o con 50. Es decir, que tuvo que ceder el Reino Unido y ha pagado prácticamente todo. ¿Por qué tenía que pagar eso? Porque la Unión Europea ha tenido que quitar las sedes que tenía allí, ha tenido que cambiarlas a otros sitios. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo en relación al cuartel general que tenía para las operaciones Atalantas, para la operación Atalanta, que, como saben ustedes, ahora está en rota. Y hemos tenido que hacer unos edificios, por cierto, merece la pena ver, porque hasta ahora hemos dicho que Rota era americano, ahora la base europea es al menos, bastante más, que la americana, y es financiada por la Unión Europea, y en donde se dirigen los 15 barcos de la operación Atalanta. Y ahora se está pensando en otra operación, que es en Guinea del Sur, que también en Guinea Ecuatorial, que también se está hablando de que sea en Rota. Quiero decir con eso que yo no sé dónde ha sacado usted ese dato de que no pagan las deudas. A lo mejor hay deudas privadas de otro orden, pero en cuanto al Estado, al Reino Unido, está pagando, y está pagando mucho más de lo que se le pasó por la cabeza. O la agencia de medicamentos, creo que era, que fue al final a Francia. Ustedes fíjense que tuvieron que vender esos edificios y tuvieron que hacer, había 1.500 o 2.000 funcionarios. Todos esos, a su vez, tienen que pagar los costes de los retiros de los funcionarios y así sucesivamente. Es decir, había un montón de capítulos por el cual el Reino Unido, al salirse, pues tenía que pagar, diríamos, los retiros o los salarios de todos los funcionarios británicos que había unos 12.000. Es decir, todo eso normal que a la hora de separarse lo pagaran ellos. Al principio pusieron pegas, pero al final la negociación. El poder del Reino Unido frente a la Unión Europea es de 5-1, que viene a ser prácticamente la relación comercial que tiene. El Reino Unido vende en la Unión Europea la mitad de lo que produce, o vendía. Ahora, en la medida en que tiene un sistema de sanciones, no sé las cifras, pero ha bajado muchísimo. Mientras que la Unión Europea vende o vendía al Reino Unido el 10% de lo que produce. Vean ustedes que hay una relación desigual. En esa relación desigual es normal que el que tiene más capacidad se lo lleve el gato al agua. Y en relación a la negociación ha sido contundente. No han tenido más remedio que aflojar. Y ahora existe otra dificultad, que ya hay sectores importantes que están pensando en volver, porque la situación económica es muy mala. Y la situación ustedes habrán visto en estas Navidades, los supermercados tenían vacíos, no tenían fruta, no había posibilidad. Es decir, la población empieza a darse cuenta que han metido la pata. Lo que pasa es que ahora la renegociación, primero tendrá que haber otro primer ministro, cosa que creo que no va a tardar mucho. La renegociación pues va a ser compleja y en todo caso no va a entrar en las mismas condiciones que salió, va a entrar en peores. Bueno, la pregunta es buena. Pues hay muchos factores, pero especialmente, probablemente, mejora porque participa en un mercado sin aranceles. Es decir, en la medida en que están dentro pueden negociar libremente y actúan en el mercado interior con libertad completa, después de unos periodos transitorios. Y al mismo tiempo, los que han entrado últimamente, que son países de menor renta, pueden participar en grandes fondos, en los grandes fondos estructurales, de cohesión, es decir, que tienen ayudas claras que les permiten
Un ejemplo claro. ¿Ustedes saben cuánto España en los 30 primeros años de estar en la Unión Europea recibió? Pues España en esos 30 años debió crecer en torno al 3 escaso. El 1% eran fondos directos de la Unión Europea. O sea, de lo que crecíamos de verdad, un tercio venían de fondos puros de la Unión Europea. De política agrícola, de cohesión, de estructurales, de todos los fondos que ustedes quieran. Eso pasará o está pasando, por ejemplo, con Polonia, creo que más, que reciben más todavía que eso. Reciben casi la mitad, entiendo, de lo que crecen. Luego, es normal que en la medida en que tienen. Entonces viene la pregunta, ¿por qué la Unión? ¿Dónde está el negocio de la Unión Europea? Si es que al final les da un montón a los que no están. Pues miren, en el caso español es muy claro. Una de las infraestructuras más importantes que hemos hecho gracias a la Unión Europea son los famosos trenes de alta velocidad. Pero esas locomotoras y esos trenes, ¿de dónde vienen? Pues son alemanes o franceses. Luego, de alguna manera, la recuperación de los fondos viene con las ventas, viene con el comercio. No sé si me explico bien. Sí. Muchos de los Erasmus, la mayor parte, vuelven al país. Y vuelven al país con una capacitación profesional superior. Pero, a su vez, usted fíjense, para tener un caso fácil, un economista. Ese economista va a tener una relación con sus colegas que haya coincidido en Austria, en Alemania, en donde haya estado, para poder favorecer sus trabajos. Es más, ahora las empresas, antes era un plus el ser Erasmus. Ahora, en una empresa de carácter económico comercial, no cogen a alguien que no haya estado en Erasmus, porque entienden que es una capacitación superior que es imprescindible para su negocio y en algunos casos más que en otros. No sé si me explico. Claro que favorece no solo a la persona, sino al Estado, aunque existe un 10% que se quedan en donde están y se casan con alguna nativa o un nativo del país en el que van. Yo tengo varios compañeros, alumnos, ahora mismo en Estrasburgo, pues vinieron a verme 2 o 3 que se han casado y se han quedado en Francia. O viceversa. ¿Más preguntas? Bueno, pues fenomenal, ¿eh? Esta parte creo que ha sido súper interesante. Habéis hecho preguntas muy interesantes y además se agradece el interés, de verdad. Bueno, espero que hoy salgáis un poco más convencidos, más europeístas convencidos de la necesidad y de la importancia de pertenecer a esta Unión Europea. Y lo bueno es también que gracias a él vemos también esa visión de Europa que no nos dan los medios, porque sí que es verdad que los medios muchas veces están sesgados y lo que nos llega no siempre es la verdad completa. O sea que por eso sí que os animo a que tengáis espíritu crítico y que no creáis todo lo que veis, ni en Internet ni en las noticias, sino que tengáis el espíritu crítico de indagar, de mirar y de preguntaros, porque sí que es verdad que muchas veces la información, y sobre todo al principio de la conferencia, cuando estábamos fuera, hablábamos sobre el Brexit y sobre la salida de Inglaterra y pensábamos que, del Reino Unido, pensábamos que eso había debilitado a Europa cuando ha sido todo lo contrario y él nos comenta que fortaleció a la Unión Europea puesto que permitía tomar decisiones que con el Reino Unido hubiesen sido muy complejas. Ha podido debilitar desde el punto de vista militar, pero la competencia militar básicamente sigue en la OTAN y ellos siguen en la OTAN. Luego, la debilidad es bastante... Y por otro lado, gracias a que se han salido, Europa ha podido desarrollar una política de defensa bien entendido que limitada. Acaban de aprobar, es raro que no me han preguntado nada de eso, se acaba de aprobar el Strategic Compass, que es un proyecto defensivo que lo ha presentado nuestro Borrell, el español Borrell, en donde se refuerza la política de defensa, pero hay que entenderlo bien. No es el Strategic Compass para hacer frente a Rusia. Para hacer frente a Rusia tendrá que ser la OTAN. No sé si con estas pequeñas palabras aclaro un poco esta situación. Pues muchísimas gracias al señor Aldecoa por estar con nosotros. Creo que ha sido un honor compartir este tiempo con él.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Espero que algún día podáis viajar a Estrasburgo, podáis viajar a Bruselas y conozcáis allí el Parlamento Europeo. Yo he tenido la oportunidad de estar y merece la pena conocerlo, a ver si podemos sacar adelante algún proyecto. Seguro que hay proyectos para jóvenes. A ver si podemos sacar algún proyecto adelante en el que podáis participar y sentirlo más de cerca. Muchísimas gracias a los profesores, a los equipos directivos, a todos vosotros y nada, feliz tarde de martes.